Capítulo 3. El gran diamante. La salvación del niño perdido. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Isaías 40:31. Las brasas hechas diamantes se elevaron ante los ojos de Alma y se fundieron en uno con forma de corazón. No lo había soñado. O el sueño era realidad y la realidad era sueño, o ambos era la misma ilusión. Sí, debía de ser eso. Todo estaba hecho de la misma energía, con la misma mente inteligente. Fue centrándose mientras se desperezaba. Al abrir los ojos por completo, un nuevo acontecimiento la hizo dudar de si aún seguía dormida. El gran diamante se convirtió en una carta manuscrita que con voz masculina le rogó: «Léeme, ayúdame». Alma puso la carta sobre su corazón y sintió la pena que albergaba cada letra de aquel papel. La tristeza inundó el paisaje, que se vio anegado por lágrimas celestes. Las nubes grises oscurecieron el mar y las gaviotas volaron a refugiarse bajo la misma palmera en que lo había hecho Alma. El escrito, borroso por lo que parecían gotas de agua, antiguas lágrimas como presintió, decía así: «Papá, mamá, hermano, no estéis tristes. Os imaginé llorando al ver que me había ido, pero no estéis tristes. Ya no puedo vivir en este mundo. Papá, ya no bebas esa poción que te hace pegar a mamá. Te engañaron, no te quita los problemas, es veneno y nos hace daño. Mamá, ya no grites a mi hermano, él no tiene la culpa, solo tiene miedo. Aún soy un niño, pero me siento muy viejo, ya he vivido mucho y quiero irme de aquí. Cada día lloro. No me gusta este mundo, es muy frío y triste. Nuestra casa es un palacio oscuro porque me siento vacío. Quiero ir a casa, a la otra casa, a la de verdad. Quiero volver a volar y quiero sentir paz. Los niños del mundo lloran, los hacen soldados, se ponen enfermos, mueren de hambre y de pena. Les gritan, les pegan, les disparan. Son niños, son pequeños, ni siquiera tienen nombre. Soy también pequeño y no puedo hacer nada. Solo soy un niño. ¿Qué puede hacer un niño? Dicen que podemos hacer un mundo nuevo, pero falta mucho para ser mayor. Este mundo me da miedo y me hace llorar. Solo soy un niño y solo quiero volar». Las gaviotas habían leído la carta con el corazón destrozado. Guardaron silencio. La joven se hallaba ante su mayor prueba, el sufrimiento de los niños. ¿Cómo darles consuelo? ¿Cómo llegar hasta ellos? ¿Cómo ayudarles a recordar que también en la tierra se puede volar y vivir el hogar y que nacieron en ella para lograrlo? A veces volar consistía en mantener la sonrisa aún en las peores circunstancias, una sonrisa especial que manifiesta la fe en la vida tal como es. Volar consistía en dar sentido a cada instante, en sumergirse en el misterio de la existencia, en abrazar a quien agoniza de desamor. Volar era ser, un estado en que el ser humano es capaz de sentirse feliz porque sí, porque nada ni nadie puede arrebatarle la verdadera libertad, la certeza de estar viviendo la vida perfecta, la sabiduría innata de su papel divino y su divinidad. Alma necesitó largo tiempo para centrarse. Si le hubieran concedido un deseo, habría elegido la dicha de todos los seres sin demora alguna. Desde muy niña, durante todas las noches que pasó sin dormir, había deseado lo mismo. Al crecer, fue conociendo más de cerca la humildad ante la vida, esa humildad que respeta los destinos de los demás, todo lo que es. Solo eso podía darle paz, fluir con los designios de la vida. Cada uno jugaba sus cartas en la partida. ¿Cuándo estarían todos de acuerdo en la misma tirada? A pesar de las trágicas apariencias, sentía que se acercaba el momento de una nueva humanidad. La lluvia caía sobre sus pies. Miró el mar gris plomo, espejo turbio del cielo encapotado. Se tumbó con la carta apretada contra el pecho. Una hoja de palmera cayó como una pluma sobre su cuerpo y la cubrió para darle calor. ¿Por qué habría llegado aquella nota hasta ella? ¿Qué podía hacer? ¿Quién la habría escrito? ¿Algún niño sin nombre?
¿Algún niño que estaría cerca de llegar a palacio? ¿Cómo averiguarlo? Léeme, ayúdame, le había pedido la voz, pero ¿cómo? Con serenidad decidió pedir más información al Gran Espíritu. Pronto accedió por imágenes a un nuevo pasaje de la historia del pequeño. Esto fue lo que pudo averiguar de la escena que sucedió tras la escritura de la carta. El niño puso sus pies sobre el saliente del acantilado de las promesas y se sentó en una roca, como si fuera un jinete a caballo, dispuesto a galopar hasta tierras muy lejanas. Sin pensarlo más, pues había soñado aquello a diario durante mucho tiempo, se dejó caer con una sonrisa en los labios y con una última lágrima que se quedó enredada en sus rizos oscuros. Resiste, aguanta, un día verás la luz. Estás aquí para hacer algo por los demás. Resiste, resiste. Aquella voz interna cambió el curso de su vida. El niño comprendió al instante que todo tenía un sentido y pidió con todas sus fuerzas seguir vivo y cumplir el cometido por el que había venido al mundo. En una ínfima fracción de segundo, justo antes de que su carita reventara contra el sucio asfalto de un mundo paralelo, un águila de inmensas proporciones asió sus hombros con las garras y alzó el vuelo sin que ningún ciudadano gris, imbuido en el letargo propio de autómatas dormidos, se percatara de la magia que tenía lugar ante sus ojos. La elección de vivir lo había retornado a su mundo en la esfera del espíritu. Cuando alcanzaron la nube más alta, el águila soltó al niño y éste se dejó llevar por un rayo de sol hasta alcanzar el centro del astro rey y diluirse en él. El niño emprendió su propio vuelo, lleno de revelaciones que no recordaría hasta años después. No supo cuánto tiempo había transcurrido hasta que despertó. Sus padres solo esperaban ese momento para amenazarlo. Nadie debe saber lo que hemos hecho. Su hermano mayor ya no estaba y él temía por su propia vida. No lo entendía. Cuando llegaron a aquel lugar por primera vez, las cosas empezaron a cambiar. A sus 8 años habían sido acogidos por seres llenos de luz que les mostraron un nuevo camino, pero al tercer año de convivencia, lo cotidiano retomó el antiguo cauce. La poción mágica de papá y los gritos de mamá siguieron transformándose en las lágrimas de todos. A pesar del sufrimiento y del miedo a la vida, el niño resistió como le pidió la voz. Pocos días después de saltar del acantilado, sus padres fueron descubiertos y abandonaron el lugar para dedicarse a oscuros fines. Aquella historia, tan parecida a la suya y a la de millones que acontecían en el mundo, hizo pensar a Alma que la superación de las vivencias más duras es un grandioso tesoro. Quizás por eso la carta volvió a su forma original de inmenso diamante. ¿Quién es ese niño, Gran Espíritu? ¿Por qué ha llegado su carta hasta mí? ¿Puedo ayudarlo? Sí, Alma, puedes ayudarlo y él también tiene un regalo para ti. Al principio puede resultarte difícil de comprender y asimilar, pero es un gran regalo para tu misión. La joven volvió a recordar el tono de voz de la carta y esa vez le resultó familiar. ¿Y quién es? Es él. La confirmación del presentimiento dio un vuelco al corazón de Alma. Era él. Aunque la lluvia no había cesado, el mar estaba en calma. Mientras Legendaria relataba apasionantes historias a los muchachos, hipnotizados también por el sonido y la visión de las gotas cayendo al otro lado del Palacio Cristalino, los maestros preparaban las clases del aula de la evolución guiados por Espejo. Dulce y las gemelas pensaron que Alma se estaba perdiendo las fantásticas historias de Legendaria, pero ella estaba viviendo su propia leyenda. La quietud del mar la hechizó como un dulce canto de sirena. Alma se recolocó su vestido de mariposas y se dirigió a la orilla seguida por las gaviotas. Un relámpago furtivo inició una traca de fuegos artificiales en el cielo electrificado y Alma y las gaviotas salieron disparadas hacia los colores que se reflejaban en el mar. ¡Qué sosiego las aguas! ¡Qué compañía las aves! Meditando en la orilla, entró en otro plano de la realidad y logró conectar con el espíritu del agua. Dime, mar, ¿por qué le echo tanto de menos? La fuerza de la nostalgia es una energía propia de los mundos que aún no han despertado a la unidad. ¿Echas de menos lo que eres? ¿No te resulta paradójico? Claro, la nostalgia nos impulsa en la búsqueda de lo añorado.
Desde el punto de vista espiritual es lógico. Lo que sucede, Mar, es que estamos en la tierra y hay cosas que requieren su tiempo. Sé lo que sientes, Alma. Yo también la echo de menos a ella. ¿A ella? Sí, a la tierra. Alma se sintió sobrecogida por el tono melancólico del mar y se adentró en él. Añoro volver a ser uno con ella, separados como estamos en esta dimensión. Es irresistible el influjo que tiene sobre mí, la cálida fuerza femenina que me atrae creando olas como caricias. Con eso he aprendido a vivir, cada uno realizando su propósito, caminos distintos y complementarios, siempre unidos. Qué difícil es separarse de las almas amadas. La separación no es real. Lo siento, Mar. En absoluto, gran sacerdote. Viniste a pedirme ayuda y en lugar de eso me sumé a tu melancolía. Cualquiera diría que no aprendí nada de ti. ¿Con quién estás hablando, Mar? ¿Contigo? Has dicho gran sacerdote. ¿No me recuerdas, Alma? La joven miró su figura en las aguas de colores y en lugar de la escultura atlética que había resultado de los duros entrenamientos de vuelo, vio una extraña imagen en la que se reconoció. Se parecía al sumo sacerdote del tarot de la abuela Luz. Una ola espumosa borró al hombre de sabiduría de su visión y trajo con ella otra imagen que la aterrorizó. Una gran civilización que se hundía bajo las aguas del océano. ¿Recuerdas ahora? ¡Es la Atlántida! Allí nos conocimos y hablamos por primera vez. Éramos maestros el uno del otro. Fui océano y ahora pervive en mí la memoria ancestral que riega la orilla de tu nuevo mundo. ¿Y tú, alma de amor? Eres Alma. La muchacha se puso a llorar. Un misterioso recuerdo la embargó. Cogió agua entre sus manos y la besó. «¡Me haces cosquillas!», rió el mar entre sollozos. Sentía nostalgia por aquellos tiempos, felicidad por poder compartirlos de nuevo. «Cuéntame más», le pidió ella conmovida. La Atlántida permanece viva en la esfera del espíritu, y quienes fuisteis luz en esa época, anclasteis en vuestros campos luminosos las elevadas energías que ahora irradiáis. Alma miró la superficie de las aguas y vio los palacios de cristal de la antigua civilización. Eran tan esplendorosos como Gímaco, en especial ahora que después de que los Coramor vivenciaran algunos de los secretos del mundo de luz, había empezado a emitir destellos como un faro en medio del mar. En los palacios vivían seres de elevadas frecuencias espirituales que guardaban la tradición y la sabiduría ancestral, igual que hacen los maestros y maestras de Gímaco. En las ciudades míticas del continente perdido, los sacerdotes y sacerdotisas eran los encargados de difundir aquella sabiduría entre los atlantes preparados para ello. ¿Y cómo era yo, Mar? Fuiste uno de los más respetados sacerdotes de la época. La gran virtud que te diferenció de los demás, sobre todo de los que se corrompieron por el poder, te hizo inolvidable y modelo a seguir. Con tu amor verdadero te abriste a que el gran espíritu actuara a través de ti a lo largo de tu vida. ¿Cómo lo logré? Trascendiendo todo lo que no eras, practicando el camino del amor incondicional en cada aspecto de tu existencia. Pasabas mucho tiempo jugando con los niños, contemplando la naturaleza y contribuyendo en la sanación de cuantos acudían a ti. ¿Qué otras virtudes desarrollé? Alma quería recuperar los dones de aquel glorioso pasado para utilizarlos en su nueva vida. Algunas menos de las que posees ahora. No bromees, Mar, se contrarió ella. Mírame. Por mucho que me esfuerzo, vuelvo a caer en los abismos del sufrimiento una y otra vez. Date tiempo, Alma, todo forma parte de tu proceso de ascensión. Mira a tu alrededor. Gracias a niños sin nombre como fuiste tú, este sueño es posible. Vosotros ya habéis creado un nuevo mundo con la pureza del corazón. Tan solo necesitáis seguir practicando y practicando. Un día no muy lejano, serviréis desde el amor para despertar este sueño divino en todo el planeta. Para eso podemos tomar ejemplo de seres como aquel gran sacerdote. ¿Me hablas más de él? El mar templó sus aguas para que la joven no se enfriara y empezó su relato. El gran sacerdote fue un hombre inspirado por la esencia de la vida. Su maestría espiritual consistió en la capacidad de guiar a otros para que experimentaran lo divino por sí mismos.
les mostró el camino para abrir sus mentes y corazones hasta recibir la sabiduría de la propia fuente. La niña interna de Alma volvió a soñar a lo grande. Algún día sus hermanos y hermanas de Jímaco harían lo mismo, y así en progresión geométrica hasta realizar la gran aspiración del mundo de paz. Gracias a su presencia y sabiduría, siempre daba a los demás aquello que realmente necesitaban. También era un maestro del ensueño que viajaba a otros mundos y otras dimensiones, desdoblando su ser tantas veces como fuera necesario para hacer que brillara la luz de la consciencia allí donde lo requerían. En su presencia nadie podía fingir, ninguna máscara podía sostenerse, pues uno de sus muchos dones era el de percibir la verdad y hacer que los demás pudieran verse a sí mismos. Alma escuchaba e iba despertando su fe. Con su halo de amor puro se convirtió en canal de la inmortalidad y la unidad, porque sabía que no era utopía. Una de las cualidades que los atlantes más admiraban de él era su sana humanidad. Reconocía sus errores sagrados y necesarios para aprender, aceptaba sus puntos débiles sin ocultarlos y mostraba sus auténticos sentimientos con cercanía. Era un niño puro, un hombre sabio, un santo verdadero. El firmamento se aclaró al escuchar tan inspiradoras palabras y la lluvia, esperanzada, se fue a alimentar lejanas tierras yermas. Alma se sumergió en el mar y lo abrazó una y otra vez. Después las aguas la condujeron sobre una ola hasta la orilla. El deva del roble sagrado te ayudará. Hasta pronto, niña de luz. Hasta pronto, océano infinito. Los truenos arreciaron emocionados y Alma atravesó la playa como un relámpago hasta llegar al robledal. Allí el deva la llamó y le sugirió guarecerse en la cueva subterránea del gran roble. Tenía el vestido empapado y el cabello aún más ondulado. Parecía una elfa que volviera a su casa del árbol después de jugar en los bosques. Se quedó frente a la puerta de la tierra y se permitió divagar un rato pensando en las aventuras y los peligros que podían esperarla al otro lado del túnel. Sentada sobre la tierra húmeda, volvió a pensar en los dos muchachos. Los amaba a ambos, aunque de una forma distinta. ¿Para qué? Buscó respuestas y halló en su interior algo que tenía sentido. Las llamas gemelas ejercen una energía irresistible hasta el fin del aprendizaje vital. Entonces se preguntó también, ¿finalizarían algún día los aprendizajes con ellos o con algunos serían de por vida? ¿Y qué importaba eso cuando el mundo estaba patas arriba y había tanta gente viviendo en el auténtico infierno? La mayoría de personas no sabían que la vida era un sueño ni cómo despertar de él. Tampoco conocían cómo gestionar los desequilibrios energéticos, las emociones descontroladas o la ilusión del sufrimiento que enturbiaba sus vidas. Sí, el mundo lloraba y su cabeza, inmersa todavía en esa locura colectiva, no podía dejar de pensar en él ni en los ojos oscuros que la miraban tras el antifaz. De pronto se acordó de las palabras premonitorias del deva aquella vez que pasó 3 días de ayuno en la cueva. Antes de empezar las clases en el aula de la evolución, acudirás a mí y volverás a entrar en mi cueva. La joven recordó al pie de la letra el diálogo que mantuvieron. ¿Para qué? Eso ahora no puede serte revelado, pero conocerás a alguien que provocará un gran impacto en tu vida y cambiará algunos de tus ideales. Será un reencuentro muy duro, pero también muy prometedor. Es una unión predestinada. Deva, sabes que mi mayor ideal es Amador. Esas habían sido las palabras exactas. Alma lo recordaba a la perfección. Dévaro ya sabía que aquello iba a pasar. Te siento, Alma. El deva saludó mostrando que había percibido la esencia de Alma. Te siento, Dévaro. Dime, compañera, ¿y ahora qué? ¿Qué otra cosa hay más allá de vivir? Vaya, qué sencillo lo haces. No hay nada más allá de ser, vivir, amar. Qué profundo, Dévaro. ¿Y bien? ¿Vienes a sanar o a soñar? Esta vez vengo a sanar los sueños. El deva se expandió en una risa que reverberó por toda la cueva. Me has cogido por sorpresa, Alma. Buena elección, pues esa cabecita revuelta necesita anclarse en el presente más que nunca. Tú lo sabías, ya me esperabas. Sí, Alma, tienes una numerosa escolta divina que te guía y cuida de ti. Te abriste a sentir y supiste que no estás sola. Nadie está solo jamás.
Gracias, Dévaro, solo espero que la sanación me aporte claridad sobre lo que siento, me resulta incontrolable e incomprensible. Dadas las circunstancias, es normal. La impecabilidad de pensamiento, sentimiento y acción es el estado de ser al que te conduce tu camino de práctica espiritual en la tierra. Pero antes de concretar ese estado, es importante darse los respiros necesarios. Aunque vengas de otros cielos, alma, ahora tienes 15 años y eres humana. Sí, soy humana. En este curso, los maestros os abrirán nuevos caminos a la sanación y a la ensoñación. ¿Por qué soy tan afortunada de estar aquí? La joven sintió una emoción repentina. En este lugar estoy recibiendo más de lo que podré llegar a dar jamás. Te equivocas, alma. Si sigues los dictados de la divinidad, podrás dar más, mucho más, y el mundo te corresponderá con risas y lágrimas de felicidad. Hubo un silencio que llegó hasta las entrañas de la tierra. Alma suspiró y prosiguió. Desde pequeña siempre he pedido el mismo deseo frente a las velas de cumpleaños. ¿Cuál? Que todo el mundo sea feliz. En Jímaco aprendiste a aceptar los destinos de los demás por duros que fueran. A su vez, eres instrumento divino con un sueño místico. ¿A qué estás dispuesta, alma? ¿A todo lo que me pida el Gran Espíritu? ¿Todo? Sí. ¿Incluso ofrendar tu propia liberación? No me importa volver a este planeta una y otra vez, ni volver a sufrir, ni volver a llorar cada día, ni volver a experimentar la locura colectiva hasta que todos volemos de nuevo. Con la ayuda del cielo sí puedo, Dévaro. Ya he comprendido, y por mucho que me cueste, puedo soportar cualquier dolor y superar cualquier obstáculo, incluso volver a empezar desde la amnesia total. Amo la vida y amo a mis hermanos y hermanas. Me entrego por completo al Gran Espíritu. Tu nivel de entrega será el que determine el poder de expresión de tu divinidad interna. Bien, alma, aunque debes saber que ofrendar tu liberación no es posible, porque todos alcanzaréis la libertad, pues la libertad ya existe, ya es. Siempre hay una posibilidad de vibrar en esa frecuencia y empezaréis a recuperarla cuando la pidáis al universo con la más absoluta sinceridad. Todo es más fácil de lo que lo hacemos, ¿verdad? ¿Estás dispuesta a mojarte? ¡Claro!, respondió adivinando las intenciones del Deva. La tormenta volvió a soltarse sin límites, las gotas de lluvia eran del color añil oscuro del cielo y las hojas de los árboles se precipitaban contra la tierra. Canta tus emociones al gran roble, alma. Ella no preguntó nada y se dejó llevar por el instinto chamánico que portaba en las memorias de otras vidas. Abrazó al árbol milenario y lo besó dejando la ternura de sus labios en la corteza a modo de ofrenda. Las ardillas que lo trepaban le pidieron galletas y Alma, que no tenía más que su vestido de mariposas, las materializó con el poder del pensamiento. Cántame tus emociones, le pidió el árbol. Los sentimientos del espíritu son serenidad pura conectada con lo divino. En cambio, las emociones humanas son un torrente desbordado conectado con lo terreno. Te ayudaré y me ayudarás. Cántame tu vida y te escucharé. No te juzgaré, nosotros no sabemos hacer eso, pero sí te asistiré para transformar la emoción alimentándome de ella y así seguir mi camino evolutivo. Gracias, gran roble. La escena era digna de ser pintada para crear un bello cuadro romántico. Las nubes habían cubierto la piel de la joven con gotas de lluvia que también brillaban sobre su larga melena. Las ramas y hojas del roble se mecían al son de la tormenta y la canción. Los rayos y truenos amaban a las estrellas ocultas, y alguien lloroso tras los arbustos volvía a creer en Dios. Ante la presencia de Alma, ¿cómo se podía dudar de la existencia de la divinidad? ¿Qué otra magia repleta de infinita sabiduría podía haber diseñado tan bello ser? ¿Qué otra inteligencia, sino la única y suprema, podía haber creado una diosa para su Dios? El joven, que había ido en busca de Alma con el arrebato propio de un lobo salvaje, frenó su impulso. La joven materializó un tambor de mano para acompañar la canción. Los pasos alrededor del árbol iban en el sentido contrario a las agujas del reloj. No sabía que existías, no sabía que te amaba, y ahora junto al mío anhelo tu corazón verdadero. Poco a poco empezaron a brotar las emociones desde su vientre, pasando por el corazón hasta la garganta, y la canción se fue cantando a sí misma durante horas que a ambos les pasaron volando.
El joven que la esperaba pudo ver filamentos energéticos oscuros que salían de su cuerpo y otros luminosos que recuperaba desde algún lugar desconocido. No podía oírla y también dejó de mirarla. Tenía curiosidad por saber qué estaba haciendo, pero no quería invadir su intimidad. Ella merecía respeto. Se dedicó a recrearla en su mente. En la hermosura de ella percibía energía de princesas y hadas, de chamanas y hechiceras, de valquirias y amazonas, de ángeles y diosas. Era la energía del valor y la sabiduría, de la paz y la alegría, de la fuerza y la belleza, del amor y la ternura, la energía que toda mujer poseía en su interior y que él podía sentir a través de ella. Estaba tan nervioso que quiso imaginar una conversación con Alma para practicar y sin saber cómo, conectó con el aura de ella. La vio en un bosque verde hablando con los pájaros. Llevaba un largo vestido blanco con cintas y ribetes dorados y una corona de flores. Un árbol se inclinaba hacia ella creando un arco. Era el puente que le permitía cruzar al mundo de la magia. Caminaba por él con la elegancia de una emperatriz mientras seguía hablando con las aves. Al llegar al otro lado, infinidad de seres fantásticos salían a recibirla con regocijo. El misterio al alcance de ella provocó el temblor del espíritu en su corazón y los pájaros bebieron sus lágrimas de dicha. Cuando acabó la canción, Alma se sintió fortalecida. Volvió a abrazar y a dar las gracias al roble. Luego entró en la cueva. Pasó largo tiempo allí calentándose frente a un fuego que había materializado con el pensamiento. No sabía qué hora era, pero se sentía tan bien consigo misma que el tiempo pasaba fugaz. Podía aprovechar el momento para recargarse de energía y recibir visiones sobre los pasos a seguir sin que nada ni nadie irrumpieran en su paz interna. Al atardecer decidió ir a jugar con los niños y niñas de Jímaco para ver si encontraba al autor de la carta. Estaba más serena respecto a Amador y al muchacho del antifaz. Ya podía seguir su vida normal, o al menos eso creía. Lo que no esperaba era que su destino había ido a buscarla directo al interior de la cueva. Aquel destino era impetuoso y tenía voz de hombre, y por mucho que quisiera respetarla, no pudo resistir la tentación de correr hacia ella y abrazarla.